y me ocupo de esos temas. Me ocupo de los temas principalmente de esos difíciles, de esos retos que no nos quedan grandes, como decimos en Colombia. Y gracias porque de verdad es una gran pasión que nosotros compartimos por nuestra lengua española. Ese es el primer objetivo. También les he enviado en el formulario por el cual ustedes se han inscrito aquí a este webinario sobre algunas preguntas que han surgido a partir de investigaciones que he hecho y quiero compartirles estos últimos hallazgos que he hallado sobre el subjuntivo. El primero de ellos es si en la lengua de crianza de sus estudiantes hay una idea de subjuntivo. Esto es muy importante porque hay que hallar, en mi opinión, esas nociones universales que unan a la mayor cantidad de hablantes de cualquier cantidad de lenguas de crianza alrededor del mundo para que puedan entender cuál es el subjuntivo en español y por qué funciona como funciona. Lo segundo es que les indagaba en este formato sobre algunos temas de los cuales ustedes estarían interesados en futuros cursos de didáctica del subjuntivo o del español en general. Y la gran mayoría me decían en el caso del subjuntivo, por favor queremos saber ejemplos, materiales didácticos, nuevas perspectivas. Y eso es lo que les quiero ofrecer aquí. Si ustedes tienen más inquietudes que respuestas hoy en este webinario, me doy por buen servido, porque en verdad, para alcanzar la ciencia, o por lo menos lo más cercano a la verdad, es aprender a plantear mejores preguntas. Ese es el objetivo, plantearnos mejores preguntas para que el subjuntivo sea realmente práctico en la enseñanza de español como lengua extranjera. Voy a hacer una presentación magistral durante los próximos 60 minutos aproximadamente, y a medida que vayamos avanzando en nuestra presentación, les daremos algunos minutos para que en el chat, por favor, ustedes puedan comentar la respuesta que ustedes crean conveniente a cada una de las preguntas que les vamos a plantear cada cierto tiempo de acuerdo a la secuenciación que tenemos preparada para el día de hoy. Y al final de la presentación abrimos el micrófono, también agradeciéndole a Yamile Rojas de Español a la Maison por concedernos este espacio de esta sala Zoom. Gracias, Yamile, nuevamente por tu colaboración. Y Yamile también va a estar muy atenta frente a quien levante la mano. Vamos a leer algunas de las impresiones que van a dejar por el chat. Y ustedes, cuando levanten la mano, abajo donde dice participantes, ustedes tienen un vínculo a mano derecha, un panel, donde ustedes pueden decir levantar la mano, y con mucho gusto abrimos el micrófono a la persona que quiera compartir sus inquietudes o sugerencias al final de la presentación. Bueno, sin más preámbulos, ahora sí vamos a comenzar nuestra presentación, el subjuntivo práctico. A partir de este momento voy a compartir pantalla para esta presentación que tengo preparada para ustedes, y lo vamos siguiendo aquí de una manera muy práctica para todos nosotros. Bueno. Un momento, muy bien. Voy a colocarlo aquí en pantalla completa para una mejor visualización. Bueno, ¿quién soy yo? Primero que todo, me presento, soy Félix González Montejo, soy de Bogotá, Colombia, ejerzo desde mi casa, mi oficina aquí en Bogotá, Colombia, mi enseñanza de español como lengua extranjera, de la cual yo he tenido más de 5 años de experiencia certificada, una formación de 2 másteres oficiales en lingüística aplicada y formación de profesores en España y en Puerto Rico, respectivamente. Y, como les he dicho, soy investigador tanto en competencia comunicativa intercultural como en gramática cognitiva. En este momento estoy trabajando con mi empresa que se llama Español Enfocado y vinculado con Yamile Rojas y su compañía Español a la Maison para los niveles intermedios y avanzados de español. ¿Cuál va a ser el contenido de hoy? 5 diferentes partes. La primera, una breve historia de contextualización a las actuales teorías sobre el subjuntivo.
Luego, una nueva pregunta operativa. Vamos a definir qué es una pregunta operativa y para qué nos sirve en el aula de L. La tercera es el subjuntivo práctico, cómo llevar esta nueva propuesta de una manera más sencilla y también más significativa en sus clases. La cuarta son nuestros desafíos, nuestros de todos nosotros para hacer en esta propuesta y finalmente conclusiones y el diálogo general en las dinámicas que les he mencionado. Vamos con la primera parte y es una breve historia. Vayan pensando en esta pregunta para comentarla en el chat más adelante. ¿Qué implica hablar en infinitivo, en indicativo y en subjuntivo? Vayan pensando, ¿qué implica hablar en cada uno de estos modos verbales? Les cuento, hay una historia de una niña que llamaremos Mari, y Mari ha soñado recientemente, es una niña muy juguetona, bastante curiosa, y bueno, le encanta la magia y le encanta soñar bastante, que ella estaba en un pueblo, y en este pueblo halló que las personas estaban muy tristes, estaban muy deprimidas. Y entonces a ella no le gustan mucho las personas muy tristes y deprimidas. Así que ella quería que estas personas rieran nuevamente. Y dijo este deseo de dos formas diferentes. Quiero que la gente se ría, que sea alegre, y quiero ver a la gente reír. Fíjense en esos dos deseos tan importantes de Mari. Pero luego se dio cuenta, al poco tiempo, que estas personas estaban muy tristes y muy deprimidas, y muy a pesar de que deseaba esto y les decía en voz alta que quería que estas personas se rieran, pues nadie se reía. ¿Y por qué la gente no se ríe?, se preguntó ella. Entonces, ahora lo retrotraemos a nuestra enseñanza. Probablemente porque no quieren, están en su derecho, o no pueden, por alguna razón. O porque Mari no puede hacer que se rían, no tiene la suficiente carisma o suficiente confianza para hacer que estas personas se rían. Y aquí voy con algo muy importante, y es que ambos deseos son genuinos y reales. No hay ninguno más real que el otro. Y este es el primer mito que nosotros tenemos sobre el subjuntivo, que el subjuntivo es una cosa irreal y el indicativo o el infinitivo las cosas reales. En realidad, Mari está deseando algo que quiere que sea real, pero ahora no lo es. No significa que sea irreal. Pregunta número 1. Ahora sí, ustedes pueden comentar en el chat lo siguiente. ¿Qué implica decir esto? Estas dos frases. Quiero ver a la gente reír. ¿Qué significa eso? Y quiero ver que la gente ría. ¿Qué implica decir eso? Un minuto para que ustedes la piensen y comenten en el chat, por favor. Bueno, aquí ya estamos respondiendo. Muy bien. Perfecto. Ya están riendo, dice Clemencia, para el infinitivo. Un deseo, ambos son deseos, correcto. La primera implica un deseo, el infinitivo. Muy bien, perfecto. En subjuntivo la segunda, correcto, en el uso formal. Perfecto. Ver que la gente ríe porque no están riendo. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a ver cuál puede ser una respuesta en general que nos pueda servir para nuestra metodología. Y es lo siguiente. Aquí vamos a contextualizar sobre algunas de las teorías que están en boga en cuanto a la investigación sobre el subjuntivo en español. Quiero ver a la gente reír versus quiero ver que la gente ría. Es una declaración de algo real en el plano actual de la comunicación. Ya hemos dicho que Mari está deseándolo ahora mismo, en el plano real.
Pero esto es en parte contrario a las investigaciones que ha hecho la profesora Reyes Llopis principalmente y el profesor José Plácido Ruiz Campillo, quienes durante algunos años han creado algunas teorías que en mi opinión van en el camino correcto. Sin embargo, ir por el camino correcto no significa que lleguen a la destinación que es. En Reyes Llopis y otros autores, en un libro de 2012, están declarando que el indicativo, el discurso del hablante, atraviesa un hecho, significa que tiene argumentos para declarar cosas. En cambio, en el subjuntivo, pues no las tiene y por lo tanto está vadeando el hecho. Así se cita en el texto explícitamente. Ruiz Campillo, por otra parte, ha hecho una teoría muy interesante que se llama la teoría operativa del espacio, primero en 2014 y luego en última versión de 2019, en donde lo complementa diciendo que estos son modos que no declaran. Significa que no tienen argumentos para atravesar un hecho y distingue en parte la mera mención del subjuntivo, la impersonalidad del infinitivo y el imperativo finalmente como los modos no declarativos, porque en efecto la gente no se está riendo, como decían en el chat. Sin embargo, hay un problema con esto, y es que hay que hacer balance para ver cuáles son los problemas y las ventajas que esta teoría tiene. Una de las grandes ventajas es que tiene una pregunta operativa. ¿Qué es una pregunta operativa? Es lo que a nosotros como profesores y estudiantes nos va a permitir investigar o indagar por qué, cuál es la motivación de utilizar un modo verbal u otro. La de Ruiz Campillo reza así: el significado de la matriz implica que la oración subordinada es una declaración, dice sí, indicativo o no subjuntivo. Y esta pregunta se ha probado con investigación didáctica que la profesora Llopis García ha publicado el año pasado. La probó con dos grupos de control, pero en lo personal tengo algunas dudas sobre esta investigación. La primera es que no se sabe cuáles son exactamente los ejercicios que hicieron. Ella dice que hay una operatividad en cuanto a ejercicios muy formales de gramática, pero sin embargo esto no se ha probado en ejercicios espontáneos o un poco más comunicativos. Y lo más importante es que esta noción de declaración, no declaración, puede ser confusa para muchos estudiantes porque en realidad pues declarar puede ser cualquier cosa. Y no declarar, pues realmente ahí vienen las confusiones sobre qué es declarar y qué no es declarar. Y pueden ver los otros ejemplos ahí en pantalla sobre estos problemas que tenemos. Pero hay otra teoría que es incluso mucho más aventurada y dice que no es posible controlar ni lo que la gente del pueblo hará, ni se puede comprobar cuán genuino es mi deseo, el deseo de Mari, en este caso. Y esto se relaciona mucho con otra teoría de Ronald Langacker, uno de los pioneros de la gramática cognitiva, quien en el año 2009 ha promocionado este que se llama el ciclo del control. ¿Y qué es el control o el ciclo del control? Significa que yo tengo un impulso para controlar una acción o un evento o un concepto. Entonces tengo una línea de base, un potencial, quiero hacerlo, luego una acción, quiero traer este concepto o esta acción y luego el resultado es tenerlo bajo mi control. Eso se llama un control efectivo y un control epistémico es tener la idea de cómo controlar este tipo de nociones. Pero igual que la teoría anterior, tiene ventajas y tiene desventajas. La ventaja es que el control sobre lo que pienso con respecto a los efectos de una acción es más razonable que la declaración no declaración en indicativo subjuntivo. Pues porque hay cosas que evidentemente podemos controlar y hay cosas que evidentemente no podemos. El señor Ricardo Maldonado y estos dos, Westerinen y Bailon, han hecho esta sistematización teórica de lo que se llama este ciclo del control. Pero hay varios problemas, entre ellos que no hay una pregunta operativa al respecto a comparación
de la primera que reseñamos, y que, de nuevo, estas nociones sobre el control epistémico y el control efectivo también puede ser confuso para muchos estudiantes. Por lo tanto, necesitamos algo práctico que pueda aplicar al menos esta última teoría. Y esto es lo que puedo plantearles a partir de este estudio concienzudo que he hecho este año y a medida de otras experiencias que he tenido y con conversaciones con colegas para llegar a esta nueva pregunta operativa. Vayan pensando en esta pregunta para comentarla en el chat más adelante. ¿Crees que puedes saber si una acción es realizable o comprobable? Piensa en esa pregunta para comentarla más adelante. Esta es mi propuesta de nueva pregunta operativa. Creo que puedo saber si la acción es realizable o comprobable, o si no es realizable o no es comprobable. Si dices sí, creo que puedo saber si algo se puede hacer o comprobar, hay más posibilidades de utilizar el indicativo. Si no sé, o definitivamente no puedo saber esto, entonces las posibilidades van a inclinarse hacia el subjuntivo. ¿Qué es creer poder saber? Vamos a verlo en esta gráfica tan diciente. Primero, poder saber significa dos cosas. El poder, el verbo poder. Una es tener la capacidad cognitiva, la capacidad fisiológica para hacer cosas. En la imagen en la izquierda está reflejando exactamente esto, que en efecto hay un impulso para poder saber cosas en una idea neurológicamente hablando. Eso es poder saber cosas. Pero también hay otra arista frente al poder saber cosas y es la parte de la emoción, el instinto, la corazonada, como lo quieran llamar. Y algo muy importante es el aspecto sociocultural. En algunas lenguas ya están cristalizadas los límites para ver sobre cómo podemos saber cosas o cuándo podemos creer poder saber cosas. Porque una cosa yo puedo decir, bueno, yo puedo saber algo y también puedo decir, yo creo poder saber cosas. Y esto también depende mucho de la lengua de crianza de los estudiantes o incluso mi propia subjetividad. Y esto es mucho más humano y más abarcante frente a la declaración, no declaración, o frente al control epistémico y al control efectivo que dice Ronald Langacker. Esto es mucho más humano porque nos permite saber cuál es la verdadera motivación del subjuntivo. Si creo poder saber cosas, voy a ir al indicativo. Si no o no sé, voy a ir al subjuntivo. Veámoslo con la segunda pregunta, y aquí abro el espacio de chat para ustedes. Repasemos estas dos declaraciones de nuestra amiga Mari. Quiero ver a la gente reír y quiero ver que la gente ría. ¿Crees que puedo saber estos tres aspectos? Si la gente va a poder reírse en lo físico y lo sociocultural. Muy importante. La segunda, si la gente quiere reírse, si tiene esa motivación para hacerlo. Y tercero, si Mari tiene influencia, gracia, sentido del humor, carisma, etcétera, para hacer reír a la gente. ¿Crees que puedo saber esto haciendo una declaración cualquiera en español? Un minuto para que ustedes piensen y comenten en el chat, por favor. Correcto. Sí, en efecto, son hipótesis. María Jesús, para resumirlo, dice que en efecto es muy subjetivo saber si una acción es realizable o comprobable. Son nociones muy subjetivas, eso es verdad.
Imagínense esto. Esta es la barrera que nosotros estamos enfrentando frente a un planteamiento real, plausible de una pregunta operativa, cualquiera que sea esta que les estoy proponiendo u otra que puedan seguir más adelante. O, como dicen algunos colegas de la adquisición de segundas lenguas e input comprensible, pues esto no se necesita, porque ya se va adquiriendo con el tiempo. Y es que la subjetividad es sin duda lo que también condiciona frente a creer poder saber cosas. Y lo que busca esta pregunta operativa es resumir en palabras muy coloquiales que puedan saber tanto profesores como estudiantes cuál es esa motivación que condiciona en cierto momento esa subjetividad. No es resumir subjetividades, es saber cuáles pueden ser las motivaciones de esas subjetividades que me impiden poder saber cosas. Esa es la clave más importante al respecto. Ahora, a partir de sus respuestas, podemos tener no solamente dos tipos de declaraciones, sino que Mari pudo haber hecho otra en indicativo. Repasémoslas. Quiero ver que la gente ría. Es una pregunta, es una respuesta esperada. ¿Qué son respuestas esperadas? Todo es posible, en realidad, respuestas esperadas y posibles. Todo es posible concebirlo y todo es posible decir algo. Si les digo algo que puede sonar extraño en otra lengua, y si ustedes me la entienden en un contexto sociocultural determinado, es una respuesta esperada, porque es una convención que hace lenguas. Las lenguas son esa colección de respuestas esperadas. ¿Qué es una respuesta esperada en subjuntivo? Se puede asumir como respuesta esperada en lo gramatical, estrictamente hablando, porque hay algunas frases que dependen mucho del indicativo subjuntivo, que son más o menos exclusivas, y hay otras que tienen una tendencia, significa que hay un sesgo hacia la escogencia del subjuntivo. Y en esto quiero que quede muy claro. En este tipo de ejercicios también estamos hablando de ejemplos que tengan sesgo hacia el indicativo o sesgo hacia el subjuntivo. Este es un evidente ejemplo de sesgo hacia el subjuntivo. ¿Por qué? Porque no tengo cómo saber al menos una de estas tres diferentes premisas. Si la gente puede reírse, si la gente quiere reírse y si tengo influencia para hacerlo reír. Ahí vamos al fondo del asunto para decir que esto puede ser una motivación para decir subjuntivo. Pero hay otras respuestas posibles, como quiero ver a la gente reír en infinitivo. Y aquí estoy suponiendo, como dice alguien en el chat también, pues claro, pues porque yo ya visualizo que ya la gente ríe. Yo doy por hecho que yo puedo saber que la gente ríe. Quiero ver a la gente reír, pues porque ya doy por hecho que la gente va a reír. Y esto es muy importante porque aquí lo estoy señalando como la zona de confort de muchos estudiantes, el uso del infinitivo. Digan muy rápidamente en el chat si ustedes se han identificado conmigo en que los estudiantes, al no comprender el subjuntivo, están inclinados a utilizar el infinitivo. Díganlo muy rápidamente, digan sí o no, tal vez. Díganlo muy rápidamente. Mi hipótesis para esta respuesta es por qué los estudiantes están yendo al infinitivo. Porque es una zona de confort que se parece mucho a sus lenguas de crianza. En esto, por ejemplo, estoy muy claro con respecto al inglés. La lengua inglesa antiguamente tenía un modo subjuntivo absolutamente diferenciado, muy similar a los que tenemos en español. Sin embargo, a raíz del paso del tiempo, esto se está cayendo en desuso. Ese subjuntivo está yendo hacia otros dispositivos como la entonación. Pero el inglés muy rara vez tiene un modo verbal que sea muy parecido al subjuntivo en español. Y en otros idiomas también pasa exactamente lo mismo, porque yo ya doy por hecho que la gente va a reírse. Pero eso no ocurre en español,
Porque también podemos tener otra respuesta posible a esto. Quiero ver que la gente ríe. Claro, es un deseo, por supuesto, pero si yo no puedo saber estas cosas, al menos debo creer que tengo cómo saberlo. Y aquí estamos yendo hacia el fondo de la subjetividad. Tengo algo que es una facultad más o menos natural, que es el poder saber cosas. Pero la subjetividad llega con creer que puedo saber cosas. Si yo creo que puedo saberlo, voy a declararlo en indicativo o a, a irme a esa inclinación para irme en indicativo. Veamos esta pregunta operativa en 3 ejemplos breves para ver cómo funciona la parte gramatical y luego pasamos a la parte didáctica. Mari de pronto se ve asediada por este montón de gente y bueno, le quiere hacer daño. Entonces ella corre, corre, corre y va directamente a una cueva a protegerse. Y nota que las nubes están un poco grises. Entonces ella dice, no sé si llueve esta tarde o no sé si llueve esta tarde. La pregunta es, ¿crees que puedes saber si llueve esta tarde? A raíz de la pregunta operativa. Si dice sí, cree que puede saber, pues claro, voy a decir indicativo, pues como está dentro de una cueva, pues no tiene cómo saber si llueve. Entonces, pues no sé si llueve esta tarde. Pues evidente, pues claro, pues porque estoy aquí en una cueva. ¿Cómo lo voy a saber? En cambio, si dice no, no sé, va a irse al subjuntivo porque dice que hay un reconocimiento de la impredictibilidad de la lluvia. La lluvia, claramente tenemos un control que no tenemos sobre la lluvia, pero ella está reconociendo que una nube gris no es indicio para pensar que va a llover. Por lo tanto, es una motivación para decir, no sé si llueva esta tarde. Vamos con el siguiente ejemplo. De pronto sale de la cueva y bueno, se da cuenta que hay bastante más personas que las que ella creía. Ella dice estas 2 frases. No sabía que había tanta gente, o no sabía que hubiera tanta gente. Ya hablamos sobre el pasado. La pregunta operativa funciona acá. ¿Crees que pudo haber sabido que había tanta gente? Hacia la especulación pasada. Si decimos sí, pudo haber sabido, pues va a inclinarse al indicativo. No sabía que había tanta gente porque claramente tuvo alguna manera para tener una referencia sobre el pueblo antes. Probablemente lo soñó antes o Mari leyó algo el día anterior o durante su vida para comenzar a construir este sueño y en efecto pues convencerse ahora pues que no sabía que había tanta gente. Pero en el caso contrario, si no sabe o no pudo haber sabido, pues va a inclinarse a decir subjuntivo. No sabía que hubiera tanta gente, pues porque no tenía alguna idea sobre el pueblo. Es decir, la soñó por primera vez o simplemente, wow, es decir, estoy en el impacto de no creer poder saber o no poder saber si en efecto pudo tener alguna referencia antes o alguna idea sobre la cantidad de personas que había. El último ejemplo que voy a presentarles es el caso de las concesiones. Una de las más comunes es aunque. Y bueno, entonces ella sigue corriendo y ella ya está absolutamente a salvo de este pueblo, no le gusta mucho, casi una pesadilla, pero al final resulta con un final feliz. Ay, Mari dice, wow, estoy a salvo de todos estos peligros. Aunque me he equivocado de camino, estoy a salvo. O aunque me haya equivocado de camino, estoy a salvo. La pregunta operativa aquí es, ¿crees que hubiera podido saber si se va a equivocar de camino? Estamos hablando de tiempos perfectivos en el pasado. Si dice sí, entonces voy a inclinarme al indicativo. Significa que pudo haberlo contemplado como parte de su escape. A mí no me importa todos estos peligros. El caso es que yo corrí y pude haberme equivocado de camino. No importa. Me he equivocado de camino, pero escapé y estoy a salvo. Si no, va a inclinarse al subjuntivo e implica que comprueba que se ha equivocado de camino. Pues claro, no pudo haber sabido que se iba a equivocar de camino, pero pues
Ay, caramba, aunque me haya equivocado de camino, ya está comprobando que no está en el camino correcto, pero está a salvo de todas maneras. Y si no sabe, que es otra posibilidad, es que aún no está segura si se equivocó de camino. Probablemente va a ser hacia el sesgo, hacia el subjuntivo, porque no hubiera podido saber si se iba a equivocar de camino. Pues claro, ya se dio cuenta y por lo tanto va a decir, aunque me haya equivocado de camino, estoy a salvo. A raíz de estos tres ejemplos, cuatro contando con el deseo primario con el que comenzamos esta presentación, abro el chat para que ustedes se pregunten lo siguiente. ¿Piensas que con la noción de creer poder saber, puedes entender mejor las motivaciones para usar el indicativo y el subjuntivo, incluyendo, por supuesto, el infinitivo? Un minuto para que la piensen y comenten en el chat, por favor. Bueno, están muy activos aquí en un momento. Bien, dice, es su lugar de confort. Aquí en Alemania se inclinan por el indicativo, dice Ana, muy bien. No estoy segura, depende de la L1 del alumno, absolutamente de acuerdo. Es lo que pasa en inglés. Muy bien. Dice Carla algo muy importante, son planteamientos e hipótesis, también hace falta conocer el contexto de Mari. Es totalmente cierto. Claro, hay que saber cuál es el contexto de cada uno para dar una pregunta operativa. En este caso es soñar, en efecto, y pues soñó que tenía estos peligros o también estos deseos, claramente. Sí, con indicativo algo más cierto y con subjuntivo algo menos cierto o más dudoso. Muy bien. Ahora llevemos esta parte muy gramatical y teórica, que en mi opinión es mucho más consistente que las otras que existen en este momento para aplicarlas al aula. Lo que estamos esperando el día de hoy es cómo aplicar esto de una manera práctica en el aula de él. Vayan pensando en esta pregunta para el chat más adelante. ¿Crees que lo aquí propuesto te ayudará a planear mejores clases de subjuntivo en español? Vayan pensando en esto respecto a lo que vamos a hablar en este momento. Tres principios fundamentales para hablar del subjuntivo práctico. En este momento, profesoras y profesores, queridos estudiantes y público interesado, en este momento estamos enseñando mal el subjuntivo, pero además de mal, lo estamos enseñando en el orden que no es, en el orden incorrecto. ¿Por qué? Hay que entender primero que el indicativo subjuntivo es un balance de fuerzas. ¿Cuáles son estas fuerzas? Creer poder saber algo y no creer poder saber algo. A raíz de muchísimos años de práctica, nos estamos dando cuenta que cuando los estudiantes están llegando a un nivel preintermedio o intermedio, están en una barrera, en un choque, porque en los niveles iniciales están aprendiendo casi siempre el indicativo en su completitud, por completo. Pero luego cuando están haciendo aquí, algunos estudiantes me han dicho, es que estoy aprendiendo otro idioma y tengo que desaprender lo que yo ya había aprendido en mis niveles iniciales. Mi hipótesis ahora, también para presentarles a ustedes, es que esto se puede enseñar de una manera significativa y progresiva desde un comienzo. Primero, como balance de fuerzas, que es totalmente comprobable en la vida y en el universo, como una de las primeras cosas que podríamos saber a partir de nuestra enseñanza. Y segundo, de una manera paulatina a partir de niveles iniciales. Segundo principio fundamental,
reitero esto. Lo posible es todo lo que tú puedas saber o lo que puedas expresar sobre algo. Y otra cosa es lo esperado. Recuerdo que lo esperado se define tanto en la parte gramatical, que también es convención social, como en lo sociocultural. En el ejemplo de Mari, pues, otro ejemplo, yo no me puedo reír en un sepelio, en un funeral. ¿Puedo hacerlo? Claro que sí, tengo las facilidades fisiológicas para hacerlo, pero no puedo hacerlo socioculturalmente hablando. No es apropiado. Y eso es lo esperado hacia el indicativo subjuntivo a partir no solamente de la lengua de crianza del estudiante, sino también al contexto sociocultural que se ve en cada uno de estos ejemplos. Y la tercera, que es muy importante. Esta pregunta operativa, ni esta, ni otras que han existido, ni que existirán, pueden ser rajatablas. ¿Qué significa esto? Que no podemos presentarles esto de entrada a los estudiantes. Necesitamos una nueva filosofía, una nueva concepción de aprendizaje y de enseñanza, que a partir de una enseñanza más inductiva, más humana, más cercana al estudiante, no le presentemos, hoy vamos a hablar del subjuntivo y esta es la pregunta, entiéndanla y tengan un montón de listas y cosas muy confusas. No, porque esto también se ha dado en actuales investigaciones sobre la pregunta operativa que ha existido sobre qué es una rajatabla y eso no puede ser. Muy por el contrario, hay que hacer más preguntas. Puede ser otras preguntas operativas o incluso otras preguntas que sean pedagógicamente útiles para hacer caer en la cuenta al estudiante que en efecto tiene que darse cuenta de las motivaciones que nos impulsan a los hispanohablantes a usar un modo verbal u otro. Ilustremos primero de lo grande a lo más pequeño. Lo más grande es una propuesta que tengo para ustedes de input significativo desde niveles iniciales de subjuntivo. De una manera progresiva y responsable vamos a ir, no necesariamente en este orden, pero sí, en efecto, de niveles muy básicos de complejidad y de frecuencia, de alta frecuencia, a otros que no sean tan frecuentes y que también sean de más alta complejidad. Lo primero es que ustedes se despiden de los estudiantes diciendo que les vaya bien, que te vaya bien, que estés muy bien. Ese qué de deseo, ¿qué significa? Eso es lo primero que oyen los estudiantes. En general, ustedes podrán estar de acuerdo, digan rápidamente en el chat sí o no sobre el subjuntivo en español. Lo mismo los deseos, el ojalá o espero que, entre otras frases útiles. Órdenes. Necesito que alguien haga algo por mí. Me dicen que haga esto. Por supuesto, algo muy básico, no discursos referidos que se ven más adelante. Consejos. Podemos empatarlo con el tener que o el haber que desde niveles iniciales para decir algo como es mejor que estudiemos, es mejor que vayamos a la casa. Un consejo muy simple que se puede dar desde el nivel inicial. Emociones, algo muy interesante a partir de A1 o A2. Vemos como gustar o encantar. Puedo decir, me gusta el helado, me gusta la gente, pero no me gusta que la gente sea de esta manera. Me gusta que la gente sea de esta manera o lamento que tengas que hacer algo. Es una frase complejísima, pero fíjense que ahí podemos decir o empatar frente a las emociones que incluso estamos desde niveles iniciando, aprendiendo, o incluso de una manera muy intuitiva que están haciendo nuestros estudiantes para pedir otras cosas frente a algo que puede ser un universal. Piensen en eso. Finalmente, finalidad como hago esto para que ocurra esto otro. Una propuesta, hacer propuestas o hacer finalidades. O temporal, cuando tenga esto, haré esto. Cuando estamos haciendo estos condicionales con futuro simple. Ahí también se puede utilizar el subjuntivo perfectamente. Vamos a ver dos ejemplos en cuanto a cómo utilizar otras preguntas de una manera pedagógica. Nos vamos ahora al aula en dos ejemplos fundamentales. El primero es, no creo que estás bien o estés bien. Y ojo
con esto, hay personas que siempre va a ser subjuntivo porque siempre va a ser subjuntivo y notamos que no. Y esto es muy importante determinar entre lo posible y lo esperado. En negro estoy diciendo lo esperado. Es decir, que para nosotros los hispanohablantes es más esperado que diga el subjuntivo por las razones que hemos dicho, porque no creo poder saber cómo se siente esa persona. Veámoslo aquí en detalle en estas tres preguntas que podemos hacerles a nuestros estudiantes, enfocándonos en la persona a la que creemos que no está o no esté bien. Primero, ¿está segura o está seguro que puede saber cómo se siente esa persona? El estudiante puede decir, sí, claro, por supuesto, perfectamente. Eso me lo dicta mi lengua de crianza o eso es lo que yo pienso subjetivamente. Ah, bueno. Entonces, ¿tienes los medios para poder saber cómo se siente realmente esa persona? Claro que sí, por supuesto. Yo soy amigo de esa persona, yo la conozco durante muchos años. Sé leer así sea el más mínimo microgesto que esa persona tiene y por lo tanto es ese medio que yo tengo para decirlo. Claro que sí. O, bueno, listo, tienes los medios. Ahora vamos al fondo del asunto. ¿Es apropiado decir que puedes saber cómo se siente esa persona? Bueno, pues si es apropiado o no, eso depende, ¿no? Pero yo podría decir que sí, pues porque como estamos en mucha confianza, pues por supuesto que es apropiado. Es una confianza muy grande. Pero noten ustedes que si ustedes dicen en algún momento no a alguna de estas tres preguntas, nos vamos a inclinar hacia el subjuntivo. Noten que estamos de un plano muy superficial de entendimiento a uno muy profundo. Primero, el estar seguro, que es lo que algunas teorías dicen, es que el indicativo es certeza y el otro es incertidumbre. Superamos esa barrera, esa es la número uno. La segunda es tener los medios. Ahí está el caso del control efectivo y el control epistémico que les explicaba antes. Pero luego vamos al otro fondo, al fondo sociocultural. Y en esto depende mucho el entendimiento del subjuntivo. Una combinación inteligente entre gramática y pragmática. Lo que yo he llamado en otra conferencia L hace un par de meses, más adelante les paso el link de acceso para que la puedan ver, esta combinación inteligente entre gramática y pragmática que hace la gragmática. No podemos entender el subjuntivo sin gragmática. Sencillamente no podemos. Y ese es el fondo. Si en mi lengua de origen es apropiado, voy a decir indicativo porque es muy confuso para mí decir el subjuntivo. Pero oigan esto, un principio fundamental de aprender lenguas es ponerse en el lugar del otro, ser empático. Porque en este caso puedo decir, bueno, pues no es apropiado porque puedo mostrar empatía, pero esta persona necesita que no muestres conmiseración, no muestres empatía, sino que muestres una distancia más grande. Estamos hablando de no solamente lo sociocultural, sino también lo que es humano para poder ayudar a esa persona. Lo que llaman Paul Bloom una compasión racional. Yo no puedo decir que yo entiendo, pero yo te acompaño. Por lo tanto, no creo que estés bien en este momento. Y no creo que estás bien porque te lo quiero decir de frente. Decir algo en subjuntivo o en indicativo debe superar al menos estas tres barreras del entendimiento. Tres niveles del entendimiento para decir una sola cosa. Miremos otro ejemplo. Con el verbo gustar. Hay estas dos personas que son muy buenas amigas y se ríen mucho. Evidentemente, ya ahora nos reímos bastante y estamos muy alegres. Pero la persona puede decir, me gusta que eres así o me gusta que seas así. Noten que aquí no hay negro acá. Este es un típico ejemplo de no sesgo sociocultural al subjuntivo. ¿Qué quiere decir? Que, por supuesto, yo puedo expresarme tanto en indicativo como en subjuntivo de igual número de maneras. No hay sesgo. Entonces, pensemos cómo trabajar este tipo de ejemplos en la clase con estas tres preguntas. Primero, ¿estás segura o seguro que esa persona es así siempre?
Claro, yo la conozco, por supuesto. ¿Sabes exactamente cuál es su actitud en este momento? Lo mismo, sé leer exactamente cómo puede ser. Y la tercera, ¿comprendes que esa persona no puede ser así siempre? Como les he explicado, de lo estar seguro y certeza, pasamos por el medio de cómo saberlo y finalmente la parte emocional o sociocultural. En este caso, una parte mucho más emocional y humana, pues porque aunque yo me ría en este momento, yo puedo comprender que en efecto no puedo ser así siempre. Si en alguna de estas tres preguntas dices no, vas a ir hacia el subjuntivo, en efecto, pero si dices sí, voy a inclinarme hacia el indicativo en este tipo de contextos. Pero vamos a ir ahora a lo práctico frente a un currículo subjuntivo. ¿Qué es esto? Yo creo firmemente, señoras y señores, que para aprender español y cualquier lengua, necesitamos primero darnos cuenta de cuál puede ser un orden más operativo frente a nuestra experiencia vital. Y esto lo estamos aplicando en este momento, primero enseñando cosas como ser y estar. Bueno, primero, ¿quién soy yo? ¿Y dónde estoy? Y me identifico. ¿Cuál es mi nombre? Y de ahí en adelante, identificar cosas. Lo mismo pasa cuando estamos comenzando a declarar cosas en español, sean indicativo o subjuntivo. Para el caso del subjuntivo, en mi hipótesis tenemos un orden tentativo primero de creación y evaluación de propuestas, deseo que haya algo, o un requerimiento o una influencia sobre otros, proposiciones finales, hago esto para que suceda lo otro, emociones, gustar, encantar, y certeza, probabilidad y opiniones. Yo pienso que, no pienso que, yo opino que, para mí, en mi concepto, etcétera, etcétera. Noten ustedes que desde niveles iniciales hasta un preintermedio o intermedio consolidado, podemos comenzar a jugar con estas posibilidades de este orden de propuesta. Yo planteo una propuesta, quiero crear una propuesta, creo la propuesta, la valoro y opino sobre ella. Posteriormente, en niveles intermedio consolidado, intermedio alto o avanzado, podemos jugar un poco, no queriendo decir que esto no se vaya a ver en niveles iniciales, sino que se vaya viendo con mayor profundidad un segundo aspecto que es el plantear desafíos para la realización de estas propuestas. El temporal como el cuándo, siempre y cuando, etcétera. Concesivas como el si bien, aunque, entre otras, y proposiciones varias que tenemos culturalmente arraigados los hispanohablantes como sea lo que sea, diga lo que diga, y este tipo de repeticiones y otras que probablemente los estudiantes no van a necesitar en un momento, pero que en niveles avanzados es evidente que en el habla coloquial se puedan usar y se puedan oír de una manera mucho más activa. Ahora sí, vayámonos otra vez hacia un fondo o a territorializar todo esto en ejercicios de ejemplo. Primero, podemos hacerlo controlados para el subjuntivo, con ejemplos que vayan con el sesgo sociocultural al subjuntivo. Quiere decir que se inclinen hacia el uso del subjuntivo. Algunos ejemplos son planear una ciudad, quiero que el edificio del hospital quede en la calle primera, o buscar la casa o la pareja ideal, que ya es evidente que da a un sesgo hacia el subjuntivo. O a otros que no tengan un sesgo sociocultural y que exijan la alternancia de indicativo, subjuntivo e infinitivo. Por ejemplo, debates o historias que exijan especulaciones pasadas o futuras. Si yo hubiera podido hacer esto, habría o hubiera podido hacer esto. Otro ejemplo. O lectura crítica sobre un hecho de actualidad. Y esto es algo muy, muy interesante. Que aunque si bien es controlada la lectura crítica en cuanto a las subjetividades que podamos tener nosotros y nuestros estudiantes, evalúen, por ejemplo, noticias que tengan el uso de indicativo subjuntivo y juzguen por qué se utiliza el indicativo subjuntivo, qué implicaciones socioculturales,
pragmáticas, políticas tiene el uso de cada uno de estos modos verbales. Es un ejercicio muy interesante que podemos hacer desde niveles intermedios, altos o avanzados. Otro ejemplo es el ejercicio gragmático. En esto quiero ser muy claro. La combinación inteligente entre gramática y pragmática. Podemos hacer ejercicios hasta ahora que han sido muy comunes como completa el hueco si es indicativo o subjuntivo. Pero como han dicho en el chat muy apropiadamente, necesitamos saber un contexto general de uso de cada una de estas frases. Ahí nos vamos a diferenciar entre lo gramático que no nos dice contexto y lo gragmático que efectivamente nos lo está revelando, nos está gritando a los cuatro vientos. Vamos a ver un ejemplo muy breve frente al uso de valoración. A veces no veo que trabajas mucho, en indicativo frente al subjuntivo, a veces no veo que trabajes mucho. Tiene dos posibilidades. La primera es la sociocultural, lo esperado, es decir, discúlpame, pero no reconocí lo mucho. O usualmente no te veo tan cansado, que es lo posible, que no es lo esperado para nosotros los hispanohablantes. Es decir, en ser un poco más empático en el asunto. Y aquí en este ejemplo ustedes pueden relacionar en uno o dos, que son diferentes contextos en donde esta frase se puede usar, relaciónenla de acuerdo al sentido que quiere decir el indicativo o en subjuntivo en cada caso. No solamente como estos. En realidad, todos los usos que tenga el subjuntivo, en deseos, en opiniones, en valoraciones, en frases restrictivas, entre muchas otras. Pero luego del sentido vamos a ir al uso real de la lengua. Este es un ejemplo de material que yo he hecho y también implementado en algunos estudiantes con gran éxito. ¿Por qué es exitoso este material? Porque por fin el estudiante se puede dar cuenta de qué manera los hispanohablantes estamos interactuando de una manera espontánea, conversacional, lo que queremos decir, lo que implicamos con el uso indicativo o subjuntivo en frases como esta. De acuerdo, haré la sopa como tú dices. O de acuerdo, haré la sopa como tú digas. En gramática tradicional dice, subjuntivo porque subjuntivo, ¿no? O porque es lo esperado. Bueno, está bien. Pero luego animemos al estudiante a responder esta frase según el sentido, el uso que nosotros queremos darle, implicado a alguno de los dos tiempos verbales. El primero dice, bien, ya que manejas la receta básica, te has ganado el derecho de experimentar nuevas formas de hacerla. ¿Con cuál se relaciona? Les pregunto a ustedes. ¿Con indicativo o subjuntivo? Esta número 1. Rápidamente lo comento. Noten que no es tan obvio. Vamos a ver, vamos a pensarla. Ya que manejas la receta básica, te ganas el derecho de saber otras. No puedes saber qué otras recetas puedes hacer más adelante. Vamos a inclinarnos hacia el subjuntivo. Esta respuesta de este interlocutor implica que dijo antes el subjuntivo, por lo que les acabo de decir. La número 2, bien, recuerda, antes de experimentar, debes manejar la receta básica. Yo puedo saber que ahora este discípulo de cocina no tiene, en efecto, ese manejo que debe darle a la receta básica. Por lo tanto, se va a inclinar más hacia el indicativo. Noten esto, que estamos dando un vuelco absoluto hacia el planteamiento pedagógico para hacer materiales mucho más consistentes y más reales que correspondan a la gramática. Que esto quede claro en este webinario. Finalmente vamos a los ejercicios espontáneos. Ya luego hemos visto, bueno, vamos a ver la motivación, las preguntas pedagógicas y ahora vamos a verlo cómo hacerlo de una manera espontánea. Por supuesto, la primera y la más importante que hacemos siempre
es el diálogo que ustedes pueden tener con sus estudiantes. Y ahí el estudiante está comenzando a experimentar por qué dice indicativo subjuntivo y lo dice. Ustedes toman nota de los aciertos y errores, aspectos a mejorar que tiene que mejorar ese estudiante. Pero pónganse a pensar en este segundo aspecto a la imagen que está aquí a mano derecha. Pónganse a pensar ustedes, ¿cuándo fue la última vez que ustedes han hecho un proyecto junto con sus estudiantes para construir algo juntos? Es el ejercicio que más se acerca a la vida real de los estudiantes. Sea una persona que ustedes les están dando uno a uno en esta coyuntura o a varios estudiantes a clases masivas, ustedes pueden darles proyectos para que puedan hacer juntos. Un ejemplo que yo les puedo dar muy rápidamente es que con un estudiante que es programador estamos haciendo un videojuego que tiene opciones de texto. Y ha resultado muy eficaz porque ahí el estudiante se está forzando a usar primero de manera muy real y consistente el español para lograr hacer este proyecto conjunto. Y segundo, ahí cuando nosotros estamos notando como profesores cuáles pueden ser los errores recurrentes, nos detenemos un poco frente a por qué dijiste indicativo subjuntivo en ciertos contextos, en ciertas frases. Es algo muy interesante de lo cual pensar en nuestras clases de español. Finalmente, para terminar esta parte del subjuntivo práctico, vamos a dar consejos para mejorar el uso del subjuntivo con algunas preguntas suscitadoras. En tres aspectos fundamentales. El primero, identificar el error. ¿Por qué se da ese error? Primero, ¿es uno que impide la comunicación efectiva? Y, muy importante, ¿es una confusión con su lengua de crianza? En este punto yo les invito a que si ustedes no saben con exactitud si la lengua de crianza de sus estudiantes tiene alguna noción que se parezca al subjuntivo en español, evidenciada sea en un modo verbal aparte, como en alemán, en conjuntivo, o sea en otro dispositivo de entonación, como en el caso del inglés, averígüenlo. Averigüen si tienen alguna noción de subjuntivo, o al menos, si no de subjuntivo, de creer poder saber cosas. Y aquí necesitamos la investigación de todos. Si aquí estamos hallando un universal dentro del, pero también entre otras lenguas, estamos más cercanos a una pregunta operativa que le puede servir a todos los estudiantes. Importantísimo. Segundo, encontrar modos de corregir este error. Por ejemplo, ¿hace cuánto se está practicando este uso del subjuntivo? Aquí vamos a la enseñanza paulatina de cada uno de estos usos, no presentarlos todos a la vez. ¿Señalarías un error del cual tendrías que explicar la pregunta operativa? Aquí reitero un punto que ya toqué antes. Como la pregunta operativa, sea esta o cualquiera, no es rajatabla, entonces, ¿cuándo utilizo, Félix, la pregunta operativa? Yo la recomiendo usarla en algunas instancias como las siguientes. Primero, si mi estudiante me lo pide y yo considero como profesor que tiene las capacidades de entenderla, se la voy a dar y se la voy a explicar. Eso por un lado. Segundo, puede ser que haya muchos errores reiterados de distintos usos o de un uso en particular. Entonces yo voy a adentrarme frente a ese uso. Vamos a preguntarnos en ese uso del subjuntivo por qué estoy cometiendo el error. Y yo puedo inducirle con las otras preguntas de niveles de entendimiento hacia la pregunta operativa. Al menos en esos dos casos yo recomiendo darles a los estudiantes esta pregunta operativa. Pero si no la necesitan, tanto mejor, excelente, porque ya los estudiantes ya están intuyendo que el indicativo y subjuntivo se refiere a dos planos del entendimiento totalmente disímiles y diferentes. Tercero, planificar el entrenamiento. ¿El estudiante necesita más ejercicios de gramática
Ojo con esto, gramática, no solo gramática. No estoy diciendo eliminemos la gramática, por el contrario, apoyémosla con otros recursos, otros enfoques, otras perspectivas, como la pragmática, por ejemplo. Necesita entender a fondo la pregunta operativa, y esto también es frente a los estudiantes que estén en intermedio alto o avanzado, de la cual efectivamente pueden hacer un entendimiento más cabal sobre esto. Pregunta 4, y ya vamos terminando. Y aquí veo muy activo el chat, eso me alegra muchísimo. Abierto el chat un minuto para la siguiente pregunta. ¿Crees que lo aquí propuesto, el currículo, los ejemplos, los ejercicios y los consejos de mejora, te ayudan a planear mejores clases de subjuntivo? ¿Te ayuda a lograr el subjuntivo práctico que quieres? Los escucho en el chat mientras me refresco en un momento. Uno dice, ojalá, muy bien. Bueno, aquí dice... Bueno, Luis dice que en algunos proyectos de difusión se está dando un esfuerzo para hacer una enseñanza inductiva al indicativo subjuntivo. Por supuesto, no todo el tiempo, pero hay esperanzas. Estoy totalmente de acuerdo. Hay investigaciones que en efecto están preocupándose por el uso más inductivo y menos prescriptivo, normativo o formulaico del subjuntivo, que es bastante interesante. Dice Ana, ojalá que sí, desde ya me parece una mirada sumamente interesante. Claro, es algo nuevo, pero todavía seguimos con manuales de corte estructural. Bueno, les quiero decir algo, ya para introducir el siguiente tema, que es ya prácticamente el último, y es este. Tengan por favor algo muy en cuenta. Tanto el marco común europeo de referencia como el currículo del Instituto Cervantes, en teoría, y así se plantean, son marcos de referencia. ¿Qué significa referencia? Que yo estoy viendo aquí, bueno, esta es la referencia, me sirve sí o no, y yo escarbo lo que yo necesito para adaptarlo a mis necesidades. Por desgracia, y esto también es una discusión que podría llevar muchas horas y que no viene aquí al cuento, es la pretensión política de universalizar la norma o las teorías que ahora nosotros tenemos, que en efecto no nos están sirviendo. Abrámonos paso a otras propuestas que sean mucho más humanizantes y que entre todos nos ayudemos. Que trabajemos en tándem, aquí desde Español Enfocado, u otros que nos están viendo en diferido, para que por favor comenten esta presentación y que comience la discusión de esta propuesta. Ese es uno de nuestros desafíos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles de estos desafíos piensas que puedes hacer desde ahora? Piensa en esta pregunta en lo siguiente. Discutamos ideas en @Español Enfocado en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Ustedes pueden agregarme y con mucho gusto hacer preguntas sobre esta presentación y haré también algunas respuestas de algunas preguntas que se quedaron en el tintero aquí en el chat, por supuesto. Hay que hacer una investigación comparando 3 paradigmas diferentes, al menos. Uno, la propuesta que yo les estoy presentando de buen grado el día de hoy. Segundo, los docentes que dicen no necesitamos pregunta operativa, ni mucho menos la prescripción del canon que tenemos ahora en español como lengua extranjera. La gente va llegando, tranquilos, eso se va de una manera muy natural. Perfecto. Yo creo que tanto una pregunta operativa, que ellos mismos también admiten que ayuda al entendimiento, también puede complementarse con el input comprensible. Estoy totalmente convencido de eso. Y que compare también el canon de los autores que ya he mencionado al comienzo de esta presentación. Hacer investigación como, por ejemplo, tenemos un grupo de base
Podemos hacerlo con estudiantes uno a uno, o al menos con una muestra significativa de estudiantes a quienes tengan la opción de tenerla. Una parte de control, es decir, sin instrucción alguna, otros con instrucción de español enfocado, con otras del canon, y comparamos primero en ejercicios controlados y segundo en ejercicios espontáneos, con ejemplos, con sesgo sociocultural hacia el indicativo subjuntivo y segundo, hacia ejemplos sin sesgo sociocultural que puedan usarse indistintamente evaluando gramáticamente cada uno de estos contextos y de estos ejemplos gramáticos. Finalmente, proponer nuevos enfoques. Propongan, esta no es la última propuesta, tiene que haber más. Tiene que inspirarlos a que haya muchas más propuestas, más innovadoras, más fáciles, más prácticas. Eso es lo primero a lo que les quiero desafiar el día de hoy. Segundo, nuevos materiales gramáticos, insisto, no me canso de repetirlo. Gramática y pragmática juntos. No podemos separarlas, y mucho menos en el caso del subjuntivo. Tercero, pertinencia a cada nicho estudiantil. No cualquier material va a servir para alguien que hable inglés o que hable neerlandés o que hable árabe. No sirve. Necesitamos la pertinencia a partir del entendimiento cabal de la lengua de crianza de nuestros estudiantes. Sobre todo, pertinencia a cada nicho también de edad. Los niños. Si vosotros enseñáis niños, imagínense, los niños son fantásticos, porque los niños, a comparación de los adultos que creemos sabérnosla todas, están empezando a diferenciar qué es lo real de lo irreal, pero sobre todo, qué pueden saber de las cosas y qué no pueden saber sobre las cosas, qué creen poder saber y qué no creen poder saber. Por eso, el subjuntivo de los niños también es muy, muy importante dirigirlos de una manera inductiva, pedagógica, gamificada, significativa, con ejemplos claros para que entiendan por qué utilizamos el indicativo y el subjuntivo. Es un tema fascinante para cualquier edad, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Quiero terminar con esto, preguntándoles cuáles de estos desafíos creen ustedes que pueden cumplir desde ahora. Un minuto para el último chat antes de las preguntas y respuestas. Correcto. Bueno, están bastante activos en el chat hablando sobre los materiales didácticos. Es realmente impresionante y me alegra mucho. Voy a citar dos muy rápidamente. Dice Luis, me gustaría participar en la creación de nuevos materiales. Absolutamente, de eso les hablo en un momento. Cristina dice que cuando los estudiantes empiecen a sentir el subjuntivo, como se usa desde el primer momento, hay que dar el contexto, pero hay que aprender a hacerles sentir la lengua. Estoy totalmente de acuerdo con esa premisa. Si no aprenden a sentir, a vibrar, a motivarse por aprender el español y a no ver el subjuntivo como una barrera, podemos lograr muchísimo, muchísimo de aquí en adelante. Conclusiones, ya para terminar esta muy interesante presentación y contextualización que nos están dando aquí en el chat. Es realmente apasionante, agradeciéndoles igual su atención y a pensar por fuera de la caja, como dice aquí traducido al español. Primero, 3 conclusiones muy rápidas. La pregunta operativa ayuda al entendimiento, pero no es rajatabla. Por favor,
no sigamos la prescripción que dice, este es el subjuntivo, apréndalo de esta manera, y así lo tienen que seguir porque así es. De nuevo, otra discusión glotopolítica para más adelante, pero no es una rajatabla, porque si ustedes no ayudan a presentar el subjuntivo de una manera natural, emocionalmente significativa, los estudiantes no lo van a aprender nunca. Y mucho menos con una pregunta operativa que condicione todas las cosas. Segundo, hay que entender la lengua gramáticamente. Reitero, combinación, gramática y pragmática, para entender muy bien el subjuntivo y todos los estamentos de la lengua. Desde ser y estar, cambio, no es esencia y transitoriedad. Hay que proponerles otras nociones. Vamos con la número 3. Hay que humanizar la enseñanza buscando lo más cercano a la vida del estudiante para que pueda pensar y sentir en español. Esa noción de cambio de ser y estar es bastante interesante. Cosas que puedo cambiar difícilmente en ser y más fácilmente en estar. Necesitamos nociones más humanas. Declaración, no declaración, control epistémico, control efectivo. No nos está sirviendo. Sirve para entender las motivaciones del subjuntivo y van por un buen camino. Pero pedagógicamente hablando, no es posible. Posible sí. Plausible a largo plazo. Permítanme expresar mis hartas dudas al respecto. Agradeciéndole mucho la atención, estas son las referencias citadas aquí en esta presentación. Por supuesto, recordándoles que a quienes están en vivo en este momento van a recibir completamente gratis con la asistencia que ha tomado Yamile, agradeciéndote Yamile nuevamente por esta sala Zoom que nos has provisto para que ustedes puedan leer a quienes estén interesados en conocer la investigación actual de este tema. Ustedes pueden referirse a estos autores. Y terminar con esto antes de las preguntas, porque quiero ofrecerles de una manera práctica cómo llevar el subjuntivo práctico a sus estudiantes. Practica lo que has aprendido, ¿cómo? En un taller que daré el próximo 28 de agosto, viernes 28 de agosto. Por favor, anoten esa fecha a partir desde ahora. A partir de ahora, un taller teórico práctico, solamente para 12 plazas disponibles, 2 horas de manera virtual, en la cual nosotros vamos a discutir 3 preguntas fundamentales. La primera, ¿por qué gramática y cómo buscar nociones más humanas para enseñar gramática? Es decir, para enseñar la lengua española. El cambio o el creer, poder, saber que les he presentado el día de hoy. Segundo, bases metodológicas para diseñar material gramático. Bueno, entiendo qué es gramática, ahora cómo ponerlo en la metodología. Y tercero, la parte práctica, que es comenzar a diseñar tu material gramático e idear cómo implementarlo en clase. Muy, muy importante entender de qué manera puedo innovar mis planificaciones de creación de material y sobre todo cómo implementarlo en mi nicho estudiantil donde me siento más cómodo. Muy, muy relevante esto. Con una promoción bastante competitiva para el mercado, tenemos además un PDF de material gramático ejemplo que se extrae de las capturas de pantalla que ustedes han visto como ejemplo de que he indicado a mis estudiantes de acuerdo al sentido y la forma de cada uno de los usos de subjuntivo, y el taller de gramática, gramática teórico-práctica, que usualmente valdría 36 euros en este paquete. Pero ahora, a quienes están aquí en vivo hoy, 18 de julio, y que se han quedado muy pacientemente en esta presentación, les daremos desde Español Enfocado un 20% de descuento en estas diferentes plataformas, tanto en el taller como en el PDF, para un valor que ustedes pueden notar aquí de 28,80 euros, para que ustedes a partir de ahora me escriban en este correo electrónico o en redes sociales
@espanolenfocado en Facebook o Instagram, en mi correo electrónico espanolenfocado@gmail.com, o si quieren también de manera personalizada también en LinkedIn como Félix González Montejo, quien les habla y también quien les va a ceder la palabra durante algunos minutos. Ustedes pueden levantar la mano en la parte de abajo de el Zoom y comentar de una manera muy breve sus impresiones e inquietudes. Por supuesto, siéntanse en la total confianza de abrir otros espacios para que podamos discutirlo a partir de ahora, esta nueva propuesta del subjuntivo práctico. Por su atención, muchas gracias y les cedo la palabra. Muy bien. Voy a mirar aquí quién ha levantado la mano. Bueno, hasta ahora nadie ha levantado la mano. ¿Quién dice yo? Y bueno, pueden hacerlo en el chat si ustedes prefieren. En esto, bueno, Yamil, están abiertos los micrófonos, ¿verdad? Sí. Desde ahora, de pronto, si hay alguno que está Espera, aquí. los abro. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Melissa dice aquí, ¿esto también se aplica al imperfecto de subjuntivo? Por supuesto que sí. Totalmente. Tenemos ejemplos en nuestros materiales y también como les he explicado hoy en la presentación, ustedes pueden recordar el ejemplo de no sabía que había o que hubiera tanta gente. Es el pretérito imperfecto del verbo haber. Esto también funciona porque aquí nos estamos dando no solamente cuenta del uso más común y que de manera muy general nosotros introducimos a nuestros estudiantes y es el presente del subjuntivo, porque es el más común, es el que más frecuentemente se usa entre los hispanohablantes y claramente el imperfecto del subjuntivo es frente a lo que nos han dicho como esa suposición, ay, si yo tuviera algo, esa parte irreal, onírica, que se puede ver. Sin embargo, yo al contrario de lo que dicen algunas teorías comunes que ahorita están en boga, dicen que no es declaración porque no está en un plano actual de la comunicación, que está en un plano irreal de la comunicación. Y en realidad no es tal, porque si yo digo, si yo pudiera tener más dinero, estaría en una casa más grande, estoy de nuevo haciéndolo en el plano real de la comunicación. ¿Qué implica hacer un plano? Significa que yo me estoy refugiando de una manera muy segura a proteger mi ego porque yo no quiero decirlo en voz alta. Esa es la sospecha que Ruiz Campillo y Roger Llopis estaban diciendo sobre la no declaración, porque necesito un refugio para yo pensar en de una manera hipotética, no decirlo abiertamente. Y eso es cierto, y nosotros tenemos el derecho. Pero si lo digo abiertamente, que por hablar, pues en realidad no me está dando la respuesta frente a qué me motiva a decir eso en imperfecto de subjuntivo. Pues yo no creo poder saber si voy a tener dinero para comprar una casa más grande, pues por lo tanto hago esta cuestión hipotética en imperfecto de subjuntivo. Eso es básicamente la explicación que podría dar al respecto. Bueno, dice Anelis aquí, muchísimas gracias. ¿Tienen más ejemplos de frases idiomáticas en subjuntivo? Bueno, aquí tengo anotadas algunas, si me permiten un momento. Voy a abrir un documento que les dice aquí esto. Por ejemplo, lo que yo he dividido en mi material que algunos de ustedes han recibido en correo electrónico como proposiciones varias. Por ejemplo, sea quien sea o sea quien fuere, es una expresión idiomática que se condiciona después al indicativo después de su uso. O bendito o maldito sea, nananá, en que me metí. Esta es otra que se utiliza mucho para indicativo. O como si tuviera algo, es decir, el como si también es una expresión muy suelta o por lo menos idiomática que nosotros los hispanohablantes decimos en muchas ocasiones. Hay muchísimos ejemplos, pero como les digo, estas expresiones idiomáticas yo recomiendo enseñarlas al final
o por lo menos cuando nuestros estudiantes nos estén requiriendo en el asunto de aprenderlas, o por qué no, verlas a partir de medios masivos de comunicación y decir, bueno, entonces, ¿por qué es una frase fija? ¿Por qué se utilizan indicativo subjuntivo? Y en ese caso, por supuesto, esto se da mucho más hacia materiales que hoy, ahora, se están haciendo frente a las intenciones pragmáticas o también a la entonación. Eso también se está dando mucho actualmente. Bueno, voy a ver si alguien ha levantado la mano. Creo que están participando por chat, igualmente válido. Muchas gracias por su participación. Dicen Me Barca, estoy preparando un TFG. Bueno, si me puedes ilustrar, por favor, qué es. Realmente no conozco la sigla. Sobre gramática cognitiva y el dibujo. Ahora, ¿podría usar este enfoque de creer o poder saber para enseñar su... tesis de fin de grado, muchas gracias. Ahora, ¿podría usar este enfoque de creer o poder saber para enseñar el subjuntivo? Bueno, creo que sí la puedes hacer y en esto también quiero que quede muy claro frente al aspecto de la presentación que a los aquí presentes van a recibir. Yo creo mucho en la buena fe de las personas y esto también se está perfeccionando para un artículo de investigación y también para hacer esta comunidad de aprendizaje que desde hoy estamos formando todos juntos. Por favor, si vas a utilizarla, cita mi nombre. Cita, cita, cita. Compártela. Sí, siempre y cuando respetes la esencia de lo que aquí se ha mostrado y de lo que aquí se ha hablado. Esa es mi única condición y así tiene que ser, creo yo, ustedes concordarán conmigo, una regla ética que todos nosotros debemos tener frente a la adaptación de materiales. Primero, pedir permiso si en efecto voy a modificarla de alguna manera o si la voy a compartir, simplemente digo, es la cita original de Félix González Montejo y de Español Enfocado. Muy bien, absolutamente de acuerdo. Bueno, creo que ya estamos terminando, ya estamos llegando a los 90 minutos que les he dicho que vamos a ocupar el día de hoy. Por supuesto, a quienes se han ido, por supuesto, Yamile ha tomado atenta nota a quienes han estado y a los que se queden aquí hasta el final también van a recibir su presentación totalmente gratuita, también lo mismo, compartiendo. Hay una licencia de Creative Commons de atribución y de no, por favor, no modificarla sin mi autorización, por favor, para que ustedes la puedan compartir con sus colegas, sus amigos, personas interesadas en el español que quieran crear una nueva noción y un nuevo entendimiento del subjuntivo en español. Les voy a dejar aquí en el chat, perdón, esto tengo que decirlo aquí en público. Bueno, este YouTube, para mayor información, ustedes pueden tener este link de acceso a mi anterior intervención en Conferencia L en el mes de mayo. Y a quienes asistieron a Conferencia L, a quienes la van a ver ahora en diferido después, ojalá, de esta presentación, ustedes se van a dar cuenta que el cambio fue de 180 grados. Hubo una evolución absoluta y radical porque necesitamos que haya muchas nociones mucho más sencillas y prácticas para enseñar el subjuntivo en español. Por su atención, mil gracias. Ahí está el enlace, por favor, cópienlo en este asunto. Y Yamile, ¿quieres comentarnos algo para terminar? Sí, sí. Bueno, primero, muchas gracias realmente, Félix. Yo aprendí y conocí este enfoque, pues obviamente porque, como lo has dicho al inicio, trabajamos juntos y también por el momento en el que yo asistía a la conferencia L, que es el video que acabas de publicar ahí en el enlace. Y realmente desde ese momento yo me dije, vale, voy a intentar y voy a probar cómo funciona esto de la gramática con mis alumnos. Y realmente es que es increíble cómo va mucho más fácil, cómo va mucho más rápido
cada una de como la comprensión, ¿sí? Como este Claro. concepto de la complejidad, lo domino, no lo domino, creo que sé, creo que no sé. Y realmente había una persona en el chat que había dicho que no sabía si realmente uno podía utilizarlo o enseñar el subjuntivo desde los niveles iniciales. Yo lo he hecho con niños de 12 años, de 11 años, incluso con adultos mayores también. Y o sea, lo que has dicho en la propuesta del currículo es básicamente eso, como empezar desde lo básico, que es el subjuntivo presente, y con los deseos, que es básicamente como, por ejemplo, las navidades. Yo quiero que me compres una muñeca o un teléfono, ¿sí? Y eso les gusta mucho y les parece súper gracioso que en el indicativo presente tengamos unas terminaciones y que cuando empezamos el subjuntivo presente se cruzan todas. Entonces, si terminas con A, es luego con E, y si terminas con E, va a ser con A. Y a ellos les gusta mucho jugar a que se crucen, entonces se puede realmente, se puede porque les parece un juego y les gusta como demostrar que quieren algo, ¿sí? Como estar como en el mundo Totalmente. de los sueños, de yo quiero que me regales esto, yo quiero que me llames, y no, genial, o sea, mi comentario era más como a modo como de testimonio, por decirlo así, porque me gusta mucho tu enfoque y desde el momento en que lo escuché, lo puse en práctica y me ha ido súper bien. Yamile, muchas gracias por esa gran, gran, gran aportación en forma de testimonio. Y he recibido también algunos otros comentarios sobre la operatividad que ahora está teniendo al menos el control sobre la complejidad. Y en ese aspecto está la base teórica en la que descansa esta propuesta que ahora les he presentado el día de hoy. Y sin duda que esa parte muy filosófica que algunos profesores están dudando desde ahora, sí, pero eso es muy profundo, sí, pero es que hay que irnos muy al fondo del asunto, sí, pero es que los estudiantes tienen otra lengua que no tienen esto. Fíjense de las motivaciones de los niños que acaba de decir Yamile sobre el aspecto onírico, que es lo más cercano a lo que los niños no pueden controlar, pero que tienen la ilusión de poderlo hacer, porque creen poder hacerlo y no creen poder hacerlo, pero entienden, están comenzando a ver esa diferencia. Pero noten ustedes y pregúntense si ese principio de estos niveles del entendimiento, de poder saber cosas o creer poder saber cosas, se repite en las lenguas de crianza de sus estudiantes. Si ustedes mismos como hispanohablantes, sea nativos o que han aprendido español, ustedes se han dado cuenta de esa conciencia, porque para enseñar mejor gramática, lo que necesitamos es ponernos aquí de una manera muy profunda y empática, filosófica, por supuesto. Pero si no llegamos al corazón de la piña, al corazón del asunto, no podemos entender cómo enseñarlo, así de simple. No podemos saltarnos esta gran barrera y sé que es un desafío difícil, pero como dice Yamile, si lo hacemos de una manera lúdica, espontánea, de manera natural, que aprendan a sentir la lengua, sin duda el subjuntivo va a ser mucho más fácil para la enseñanza y vamos a empezar a desmitificarlo, porque ahora este es el gran monstruo, la gran barrera, pero no, realmente es esa diferencia entre creer poder saber cosas y poder saber cosas. Si lo pensamos, es de las primeras nociones que aprendemos en las lenguas. Es algo bellísimo. Quiero que también se queden con esta gran enseñanza. Finalmente, dice Duña, quiero decirlo de la gramática, claro que sí, lo mismo. Puedes citarlo en las reglas que te exija tu universidad para la tesis de fin de grado y en absoluto pueden citarlo como una conferencia y pronto les daré, por supuesto, a partir de mi página web de pronto lanzamiento y en mis redes sociales, el artículo de investigación resultante de esta propuesta para que todos, entre todos, en el taller
de gramática del próximo 27 de agosto lo podamos hacer juntos. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, termino. Disculpe, quería decir si podemos enseñar el subjuntivo mediante la gramática en L para nivel A1. Sí, señor. Absolutamente. Tenemos que concientizarnos, como lo acaba de decir Yamile, que desde niños, desde niveles iniciales, de una manera paulatina, se puede empezar a seducir a nuestros estudiantes a que el subjuntivo no es como lo pintan, no es ese monstruo. No, señoras, no, señores. Necesitamos aprender a sentir el subjuntivo, a que tenga sentido, a que el subjuntivo sea consentido. Es decir, con sentido propio, gramático y con sentido de ser mimado. Porque ahora es el niño feo y el que está ahí. No. Hay que aprender, es como un niño que necesita cariño, necesita amor, ¿sí? Necesita consuelo, necesita acogimiento. Necesitamos acoger al subjuntivo desde los niveles iniciales. Esa también es mi propuesta pedagógica para todos ustedes. Bueno, ya estamos terminando, ya vamos a cortar a partir de ahora. Me disculparán si ustedes han expresado sus preguntas aquí, pero no quiero abusar más de su tiempo. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. A todas y a todos que nos han acompañado, buen día, buena tarde, buen feliz resto de noche para todos ustedes. Les agradezco inmensamente que hayan estado aquí, que nos hayan acompañado, pendientes de sus correos electrónicos y a quienes nos ven en diferido por las diferentes plataformas. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto siempre. Muchas gracias, salud y saludos a todos. Cuídense muchísimo. Gracias.